paz, hermanos. Cuán importante, hermanos, es darle salmos a nuestro Señor Jesucristo. Darle lo que es alabanzas. Cuán importante es, mis amados hermanos, es que nosotros reconozcamos que solamente Él es digno de toda honra, de toda gloria. Y que reciba, en pocas palabras, esos salmos, esas alabanzas. Cuán importante eran los salmos para aquel pueblo de Israel. Hablo del Israel de aquel principio. ¿Cuál fue la importancia que le dieron a los salmos? No de gusto, hermanos, dice en el capítulo 14 de los Corintios el apóstol Pablo, y recuerda estas palabras. Y mire qué importante, mis amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 14, y vamos a leer el verso 26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Está hablando del culto. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, revelación o interpretación. Hágase todo para edificación. Los salmos, hermanos, eran una parte muy integral para aquel culto que hacía aquel pueblo. Los salmos era una parte muy importante, como les decía ahora mismo, hermanos. Cuán importante es darle a nuestro Señor toda alabanza, toda gloria. Y de una manera muy rápida, hermana y hermanos, diremos que los salmos tienen tres fases, tres lados, por decirlo así. Una, historia. Dos, profecía. Y tres, hermanos, como alabanzas. Alabanzas como las que han entonado ustedes ahora mismo. Por ejemplo, tenemos el Salmo 117, que siempre ustedes, hermanas, lo han entonado. Dice, alabad al Señor naciones todas, pueblos todos. Pueblos todos, dice, alabadle. Porque dice que ha engrandecido sobre vosotros su misericordia y su verdad. Y dice que la verdad del Señor es para siempre. Aleluya. Amén. Ese salmo, hermanos, ¿cuántas veces nosotros lo hemos entonado? ¿Y cuándo se va a volver a entonar, hermanos? Ese salmo, hermanos, es el que se va a entonar sin lugar a duda, hermanos, en el milenio. ¿Cuándo es que de mes en mes y de sábado en sábado vamos a ir todos a alabarle a nuestro Señor? ¿Cuándo es que vamos a ir de sábado en sábado, como dice Ezequiel, y de mes en mes? Eso va a ser, hermanos, mi hermana, para la época del milenio. Y seguramente, hermanos, como hemos leído, se va a levantar aquel enorme santuario que se le dio lo que es el diseño al profeta Ezequiel. Al teólogo Juan también en algún momento se le dijo que lo volviera a lo que es a medir y que contara a cada uno de los que allí adoran. ¿Cuán importante, hermanos? Entonces es el libro de los Salmos. Libro que muchísimas veces nosotros venimos y solamente lo leemos por leer. Libro que solamente nosotros venimos y lo hojeamos, pero no sabemos la importancia, la vitamina que se encuentra en esta escritura. David, que fue uno de ellos, el que más escribió. David fue uno de los que escribió la mayoría de los que escribió este libro de los Salmos. Moisés escribió un salmo. Masquil logró escribir también, Coré, pero la mayoría de ellos los escribió el profeta David. En una parte de las escrituras que anduve buscando ese pasaje, no lo he encontrado, tenía un adjetivo, David, un adjetivo calificativo.
o por decirlo así, un sobrenombre, y era el dulce cantor de Israel. Entonces, hermanos y hermanas, podemos ver cuán importante es el libro de los salmos. Hay salmos, dice, entre vosotros. Hay alabanza, hay profecía. Y cuando nosotros venimos y escarbamos todos los que es los escritos de David, decía allí en uno de sus pasajes, solamente a ti va a ser mi alabanza. Y aunque él tenía esa fluidez de escribir, de componer toda aquella cantidad de salmos, de cantos, y que tenía aquel cerebro fecundo para poder componer, mas sin embargo en ningún momento, hermanos y hermanas, él viene y le hizo un canto a una mujer. No le cantó a ninguna. Todos los cantantes del mundo, las músicas son dirigidas a una mujer, a un hombre. Y siempre lleva lo que es una intención. ¿Cuál? Es señalar un desenlace de un amor de una pareja. Ese es el tipo de música que ahora se escucha. Tal vez Betsabé, la que era la mujer de David, se debe haber molestado en aquel momento porque en ningún momento le hizo alabanza a ella o alguna canción a ella, solamente lo que es al Eterno. Entonces la pregunta es, ¿solamente a nuestro Dios nosotros alabamos, mis hermanos? ¿O alabamos a los demás seres humanos? A homenajear, a adular. Pero ¿y qué hay de nuestro Dios? ¿Y qué hay de todos los salmos que están aquí escritos para que nosotros vengamos, hermanos, y le pongamos esa música? Porque tal vez a esta altura ya no la podemos encontrar, esa música que aquel dulce de cantor le daba lo que es al Dios de Israel. Al grado, hermanos, de hacer llegar que descendiera en aquella columna de humo. Miren lo que dice Lucas 24. Lucas capítulo 24. Y vamos a leer el verso, hermanos. Lucas. Y el verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando todavía con ustedes, que era necesario que tuviera cumplimiento todo lo que estaba escrito referente a mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que les decía a un principio, cuán importante, hermanos, o cuál es la importancia que nosotros le estamos dando al libro de los salmos. Dice, lo que estaba escrito referente a mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ese canto que dice, alzaos puertas, vuestras cabezas o puertas eternas, dice, y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es ese Rey de Gloria? Decía el profeta David. El Señor, el poderoso en batalla, aquel fuerte y valiente. Ese mensaje, hermanos, es un mensaje también profético para el milenio. ¿Cuándo es que se va a abrir las puertas para que entre el Rey de Gloria? Cuando aparezca aquel jinete del caballo blanco y haga lo que es aquel arribo, hermanos, allá en Jerusalén, y se cumpla lo dicho por Isaías, abrir las puertas, Isaías 26. Y en aquel día dice que van a cantar, abrir las puertas y entrará, dice, la gente justa, guardadora de sí, o guardadora de verdad. Allá en Ezequiel, hermanos, como les decía a un principio, que cuando construyan aquel templo, dice que la puerta del oriente va a ser cerrada, porque por ahí va a entrar lo que es el derecho, el que tiene lo que es el derecho. ¿Quién es el que tiene el derecho? A aquel que se le va a entregar lo que es el poder, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si nosotros venimos y recordamos aquella entrada triunfal sobre aquel pollino blanco, cuando el maestro entró allí a Jerusalén, eso solamente es una pequeña sombra de lo que se va a dar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Esto se los estoy diciendo, mis amados hermanos, desde un punto profético. Entonces, ¿cuál importante, hermanos? ¿Cuán importante, hermanos, es darle nosotros el valor al libro de los Salmos? Y les decía, en aquel entonces aquel pueblo de Israel tuvieron un alto concepto de los cantos, o sea, de los salmos. ¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros ahora mismo con respecto al libro de los salmos? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos aquí de este libro? Salmo 137. Salmos 137. Este salmo, mis amados hermanos, logra describir aquella angustia de aquel pueblo cuando le destruyeron lo que era el templo. Salmo 137. Y ahora les doy el pasaje. ¿Cuán importante es lo que nosotros vamos a darle lectura aquí, ahora mismo en este capítulo? Dice, verso 1. A un lado de los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, recordándonos de Sión. De los sauces que están en medio de ella colgábamos nuestras armas. Los sauces eran aquellos grandes árboles que crecen, lo que es a la orilla de los ríos. Dice, de los sauces que están en medio de ellos colgábamos nuestras liras o nuestras arpas. Porque los que nos habían llevado cautivos allí nos pedían, dice, que entonáramos canciones. Y los que nos habían capturado nos decían, cantemos algunos de los cánticos de Sión. Miren qué importancia, hermanos, le daba a aquel pueblo lo que es al libro de los Salmos. ¿Cómo hemos de cantar, dice, en tierra de extraños? Estamos hablando, hermanos, cuando Israel fue llevado lo que es a cautiverio a Babilonia. Qué hermosura de pensamiento tenían sobre lo que es el libro de los Salmos. Dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado o los que nos habían capturado nos pedían que cantáramos algunos de los cánticos de Sión. Y mire la respuesta de ellos, el verso 4 del 137 de los Salmos. ¿Cómo les entonaremos cánticos del Eterno en un país extranjero? O sea que este pasaje a nosotros ahora mismo nos está diciendo, hermanos, cuán celosos eran los israelitas con respecto a la alabanza del Señor. ¿Qué es lo que nosotros hoy escuchamos? ¿Qué tipo de alabanza es la que nosotros podemos escuchar en la mayor parte de iglesias, de congregaciones? ¿Qué tipo de alabanza es la que se le está dando lo que es al Eterno? Y la pregunta siguiente es, ¿recibe el Eterno todas esas cantidades de cánticos que hoy se le están dando? Deberíamos nosotros de tener ese celo que tenía Israel en aquel entonces y decir estas alabanzas, estas letras, perdón, ¿cómo les entonaremos cánticos del Eterno en un país extranjero? Cuando dice de cánticos, estamos hablando de aquellos cánticos que se cantaban solamente lo que era en el templo. Salidos del templo, en ningún momento se cantaban los salmos. Hoy tenemos la letra, todos esos 150 capítulos, pero más sin embargo no es la música original la que nosotros tenemos. Entonces vuelvo a repetir la pregunta, ¿cómo entonaremos cánticos del Eterno en un país extraño? Tenemos que tener, hermanos, eso en nuestra mente. Nosotros no hemos logrado superar esta parte. Nosotros no tenemos una cultura musical propia. Y ojalá el Eterno vaya usando a hermanos y hermanas que en algún momento vengan y tengan esa idea de escribir cantos, de hacerles música, y que no sean copia de lo que normalmente nosotros en nuestra congregación entonamos. Porque vuelvo a repetir, no son cantos
que nosotros hemos escrito, que nosotros hemos hecho. Y digo esto, mis amados hermanos, porque cuán importante es tener ese celo de la alabanza para nuestro Dios. A Dios debemos de darle exquisitas alabanzas, exquisitas letras de adoración. Entonces, por eso vuelvo a repetir, cuán importante, hermanos, es cuando nosotros ven y le demos alabanza a nuestro Dios, salgan de nuestro corazón. Y aunque no sea nuestra propia letra, nuestra propia música, pero que tengamos ese alto concepto de darle al Eterno una alabanza que salga de nuestro corazón. Verso 5. Si yo te olvidara, oh Jerusalén, que mi diestra pierda su destreza, que mi lengua se pegue a mi paladar, si no te recuerdo, si no levanto a Jerusalén como mi supremo gozo. Verso 7. Acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom en el día de Jerusalén, cuando decían, arrásenla, arrásenla hasta sus cimientos. Entonces, hermanos, les decía a un principio, el libro de los Salmos se compone en tres partes: historia, profecía y también lo que es alabanza. Entonces, hermanos, cuán importante, hermanos, es que nosotros vengamos y le demos a nuestro Señor esa adoración como exactamente Él quiere que nosotros le adoremos. Debemos, hermanos, nosotros de ser muy celosos, muy cuidadosos. ¿Qué tipo de alabanza le estamos dando nosotros lo que es al Eterno en la congregación? En el santuario, los cánticos de nuestro Padre eran, hermanos, muy cuidadosos. En ningún momento las Sagradas Escrituras nos dicen que cuando nosotros vengamos y vamos a darle alabanza al Señor, vamos a hacerlo de una manera desordenada como lo hacían los Baales. Eran los únicos que venían y hacían sacrificios de todos sus cánticos para sus dioses. Y que retrocedamos nosotros, hermanos, a ese pueblo, a esas palabras, cuando dice aquí el verso 4, ¿cómo entonaremos cánticos del Eterno en un país extranjero? Entonces, mis amados hermanos, pensemos en todos los salmos que escribieron el profeta David. Cuán importante, hermanos, es este libro. Cuán importante, hermanos, es que nosotros vengamos y reparemos en este libro de los salmos, donde vamos a encontrar historia, profecía, alabanza. Cuando nosotros venimos, hermanos, y en algún momento estamos tristes, cuando nosotros venimos y en algún momento sentimos que no podemos con nuestra vida, tenemos, hermanos, en algún espacio venir y leer el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que nosotros vamos a encontrar aquí en este libro de los Salmos, en algún momento, algunas palabras que van a llenar nuestra vida, que van a saciar nuestra vida y que nos van, hermanos, a levantar. David, hermano, en su momento de angustia escribió algunos de los salmos donde él estaba totalmente que no podía. Incluso cuando venía él, leamos el Salmo 25. Salmo capítulo 25, hermanos, para ir finalizando. Salmos capítulo 25. Y vamos a leer el verso 1. Y miremos este hermoso salmo. A ti, oh Señor, dice, he levantado mi alma. En ti he confiado, oh mi Dios. No sea yo confundido ni se jacten mis enemigos sobre mí. Mire qué pasaje más interesante. Dice, en ti he confiado, oh mi Dios. No sea yo confundido, ni se alegren, o sea, ni se jacten mis enemigos sobre mí. No sea yo, dice, avergonzado. No se alegren de mí, dice, mis enemigos, cuando yo caiga. No se alegren de mí, mis enemigos, cuando yo vaya pereciendo. Mas, sin embargo, hermanos, después de toda esta plegaria, después de toda esta súplica que hacía el profeta David, Dios escucha
sus palabras. Y en este mismo libro, hermano, en el 113 y el 126, dice ahí, mis enemigos se alegrarán si yo llegase a resbalar. ¿Se ha puesto usted a pensar, mi amado hermana, que el enemigo se podría alegrar cuando nosotros venimos y caemos? Cuando nosotros venimos y resbalamos, y que pueden hacer hasta una fiesta burlándose de nosotros porque hemos nosotros logrado detenernos y no seguir avanzando en este camino. Entonces, hermanos, cuán importante es que nosotros, hermanos, nos paremos firmes sobre lo que es la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Mis enemigos, dice, se alegrarán si yo resbalo. No sea yo avergonzado, sino que más bien mis enemigos sean avergonzados. Verso 5. Guíame en la verdad o instrúyeme, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y en ti espero cada día. David tuvo la mala suerte, hermanos, que hasta su propio hijo Absalón le tenía envidia. ¿Cuántos de nuestros hijos hoy por hoy nos tienen envidia a nosotros como padres? ¿Ha sentido usted, mi hermano y mi hermana, en algún momento que su hija o su hijo le tiene envidia? ¿Hasta dónde llegó a experimentar David este momento? Que su propio hijo Absalón le tuviera lo que es envidia, que lo quiso destruir y apoderarse incluso hasta de su propio trono. En el capítulo 35 de este mismo capítulo de Salmos, 35 y el verso 1. Oh Jehová, dice, defiende mi causa y contiende contra los que pelean contra mí y empuñan la lanza y el escudo, dice, y levanta en mi auxilio. Desenvaina la espada, dice, y hazla fulgurar contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu Salvador. Y un hermoso salmo, hermanas, para finalizar, capítulo 1 y el verso 1. Dice, dichoso el varón que no anda en el sendero de los inicuos, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores. Mire qué hermosura de salmos, y eso es lo que le decía a un principio. ¿Será que nosotros, hermanos, reparamos en este hermoso libro donde podemos encontrar historia, profecía, alabanzas? Dice, dichoso el varón que no anda en el sendero de los inicuos, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores. Verso 2. Ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que su deleite está en la ley del Eterno, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, hermanos, cuán importante es que nosotros reparemos en este libro. Cuán importante, hermanos, es que nosotros vengamos y nos detengamos y entremos cada día a estudiar este libro y poder encontrar en ellos esas dulces palabras que nos pueden ayudar en algún momento cuando nosotros estemos en desolación, cuando estemos tristes, cuando tengamos una enfermedad y nosotros sintamos que ya no podemos. Entonces, cuán importante es, mis amados hermanos, que nosotros vengamos y, como escribe aquel profeta, paraos, deteneos, preguntad por las sendas antiguas. Entonces, cuán importante es hacer énfasis en aquel pasaje de los Corintios que leíamos. ¿Hay entre vosotros profecía? ¿Salmos? Mis amados hermanos, que el Eterno nos bendiga y que nos dé su santa paz, y a seguir adelante, mis amados hermanos. Paz.